tributaria en lo que correspondía a las rentas del trabajo. Hoy lo vamos a hacer en las rentas de las actividades económicas. Ustedes pueden accesar al archivo, que ahí lo estamos compartiendo con ustedes. Pues iniciamos y esperamos que esta charla pues sea en beneficio de todos en su empresa. Siempre recuerden que en estas presentaciones, en esta charla, en esta conferencia, pues siempre debe existir un marco legal, como la base principal de todo esto, pues nuestra constitución política, la ley específica o la ley sustantiva de la materia, que es nuestro código tributario, la ley de concertación tributaria con todas sus reformas, la más última fue la ley 87 del año 2019, así como el reglamento, el decreto 01-2013 y su reforma, el 08-2019, así como una interpretación auténtica del 1% del PMD que hizo la Asamblea o el decreto 8544. Siempre, ¿verdad? Se hace la pregunta de qué son las buenas prácticas tributarias o las BPT, conocidas normalmente. Pues las buenas prácticas tributarias nosotros las podemos definir como el conjunto de principios y procedimientos que, producto de omisiones fiscales, y oigan que no digo errores, nos permiten alertas de riesgo para implementar prácticas que sean eficaces, eficientes, sostenibles y flexibles por todos los de la empresa como contribuyentes. Estas buenas prácticas tributarias deben estar pensadas y realizadas, y ojo, por los miembros de la empresa con el apoyo de sus órganos de dirección. Las buenas prácticas suponen una mejora evidente de los estándares del control interno fiscal, siempre de acuerdo con los criterios éticos y técnicos. Aquí no estamos nosotros diciendo que hay que evadir. Aplicando razonablemente los principios de contabilidad generalmente aceptados o las normas de información financiera, como un arte o una ciencia, con el objetivo de establecer el verdadero significado o sentido de todas las disposiciones legales vigentes en materia tributaria que afecten al contribuyente, alineados con su misión, su visión y sus valores. Estas buenas prácticas deben estar siempre documentadas para servir de referente a otros y facilitar la mejora en su proceso, además de servir como soportes de los tan cuestionados gastos deducibles por parte de la administración tributaria. Bueno, ¿cuál es el objetivo que nos planteamos? Bueno, permitir que con esta ley y su última reforma y el reglamento, y en el contexto actual en la pandemia del COVID-2019, que nos afectan todos estos gastos. Bueno, las buenas prácticas tributarias, recuerde que empiezan, y ojo, empiezan en la misma junta directiva de la empresa, la que juega un papel importante en los tiempos de crisis en medida y toma de decisiones. No solamente la junta directiva se tiene que reunir para aprobar un préstamo, reunirse para contratar a un gerente general. La junta directiva, recuerden que sirve para proteger la liquidez de la empresa, cómo mejorar las ventas de la empresa, las estrategias de cómo pagar las deudas en estos momentos. La junta directiva tiene, recuerden, como atribución en estos momentos de perspectiva de cómo abarcar esta situación en tres dimensiones: la estratégica, la financiera y la organizacional. Por lo que debe estar esta junta directiva, debe supervisar estos trabajos, debe darle seguimiento y al mismo tiempo pues evaluarlos, ¿verdad? Es por eso que las buenas prácticas tributarias ante esta pandemia del COVID-19 son parte de las políticas relacionadas con los asuntos de responsabilidad pública y asegurarse de su cumplimiento. En estos momentos, una de las atribuciones de la Junta Directiva es discutir los cambios principales de la estrategia y la dirección de la compañía, las propuestas importantes y otros asuntos críticos de esta pandemia, y asegurarse que la información financiera entregada sea correcta y los controles internos satisfactorios en los costos y gastos gastados sean estos generales, necesarios y normales para producir lo que al fisco le interesa, que es la renta, y lógicamente para conservar su existencia y su mantenimiento del negocio en marcha, versus otro tipo de erogaciones o gastos que no estén vinculados con la obtención de renta agravable, que es lo que normalmente cuestiona la administración tributaria.
Recuerden que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Y una cosa importante que siempre me gusta aclarar es que en nuestro Código Tributario, en el párrafo número 2, establece que lo que estamos haciendo en este momento acá, con esta charla, tiene solamente un objetivo aclaratorio, explicativo, y nosotros no estamos por esta vía, ni estamos creando, ni estamos alterando, ni modificando, ni mucho menos suprimiendo las leyes o las disposiciones legales que existen. Recuerden que en este caso lo que vamos a ver son las rentas de actividades económicas, porque las rentas de capital y ganancias pérdida de capital, recuerden que se tributan con rentas definitivas, con retenciones definitivas, en su forma de pago de las rentas de capital y ganancias pérdida de capital, y normalmente los gastos y costos deducibles no son deducibles. Recuerden una cosa principal, que en Nicaragua el artículo 54 de la ley establece que la renta neta, igual que también el artículo 35 establece que la renta neta, o sea, lo que nos queda a nosotros es la renta bruta menos deducción. No existen deducciones si no existe renta bruta, o sea, no existen ingresos, ¿no? Y aquí vamos a ver en esta charla lo que es el artículo 39 versus con el artículo 43 de la misma ley de concertación tributaria, que establece cuáles son los gastos deducibles, sus costos y también los gastos no deducibles. Recuerden que existen 5 principios básicos para que se pueda hacer o realizar un gasto, y son imprescindibles. Los gastos causados o pagados, o sea, que se deben y todavía no se han pagado, y los pagos. Los del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, los debidamente soportados y bien conceptualizados, que generen renta a estos costos, estos gastos, y siempre, ¿verdad?, hay que hacer retención cuando tenga que hacerse, cuando excedan del monto de 1.000 córdobas o sean iguales, en el caso de los gastos generales y las compras, y en el caso de los servicios profesionales a partir del punto 0. Recuerden que una de las cosas principales que tiene la ley de concertación tributaria y que la administración tributaria trata de hacer cumplir, es que estos costos y estos gastos estén bajo el principio de la necesidad, que sean necesarios para la empresa, que sean normales y que sean de forma general. Es ahí en el título de nuestra conferencia, bajo el contexto del COVID-19, porque nosotros nos hemos visto en estos momentos, tenemos aproximadamente 2 meses, 3 meses de estar haciendo una serie de gastos que no son, que a simple vista en otra ocasión, si no sufriéramos esta situación, no fueran necesarios, no fueran normales y no tuvieran una generalidad, como van a encontrarse ustedes costos, por ejemplo, de compras de mascarilla, costos de compras de alcohol, costos de compras de desinfectantes, etcétera, que lo vamos a ver cuando metemos a cabo de los gastos, que no serían, ¿verdad?, una necesidad, y que a simple vista, pues, un auditor podría decir que esos no son deducibles del impuesto sobre la renta. Pero veremos cuál es lo que establece la ley. Vean, en Nicaragua solamente existen 4 tipos de gastos que tienen límite, y el resto de los 25 numerales que establece el artículo 39, la ley establece nada más 4 gastos con límite, y 3 son del 10% y 1 del 2%. Los del 10% son cuando la empresa entrega utilidades a los trabajadores y dice que esta puede ser hasta un 10% con conceptos de sobresueldo, bono y gratificaciones. Y siempre de acuerdo con las políticas y en igualdad de condiciones. Si la empresa también quisiera establecer, ¿verdad?, un 10% de donaciones, un 10% de un gasto extra en un seguro para los trabajadores y un 2% de las famosas cuentas incobrables. Luego tenemos, ¿verdad?, de esos
gastos con límite, tenemos 21 gastos que no nos ponen, ¿verdad?, la cantidad, el porcentaje en el cual podemos gastar, como son los costos, los de investigación, los salarios, las cotizaciones del INSS, efectuadas gratuitamente a los trabajadores, las indemnizaciones, las adecuaciones de los puestos, los diferenciales cambiarios, las depreciaciones, impuestos que podemos deducirnos, los intereses, comisiones, las pérdidas por caducidad, merma, destrucción, los malos créditos, los arrendamientos financieros, el alto consumo, la rebaja y las bonificaciones. Y después, bueno, veamos lo primero. Los gastos, los principios de los gastos están en nuestro artículo 39, en el primer numeral. Si ustedes lo leen, él establece los gastos pagados y los causados durante el año gravable en cualquier negocio o actividad afectada. Sin embargo, pues recordarán que en el año 2019, pues nuestra Asamblea Nacional estableció el 28 de febrero una reforma fuerte y a reglamento el famoso artículo 39, que no teníamos reglamento, y estableció ciertas reglas o directrices en las cuales dice que si nosotros no hemos pagado para ese primer numeral los gastos en los próximos 2 años, pues ahí ustedes están leyendo que en esta cuenta, en lo que se llama pasivo, pues estos gastos, si no se, en los 2 periodos subsiguientes no son pagados, pues la administración tributaria en el tercer periodo pues lo considerará ingresos, por los cuales se tendrán que pagar los impuestos respectivos. El costo de los bienes y servicios, los costos de venta de los bienes o la prestación de servicios, pues en todas las empresas son costos y gastos deducibles. Ahí ustedes pueden ver a la parte derecha la directriz que hizo el reglamento con la reforma, y para las diferentes empresas, ya sea para efectos comerciales, industriales o las prestaciones de servicios, cuáles son las que incluyen estas deducciones. Los gastos de investigación y desarrollo siempre hay que ser creadas para tal efecto. Pues, en este caso, pues, para las empresas que se dedican a la medicina, en este contexto del COVID-19, pues, si se hacen algunas investigaciones para ver de este virus, pues, todas esas deben ser deducibles del impuesto, y el reglamento establece que deben estar, ¿verdad?, vinculados a que esto le genere renta. Lógicamente que si, por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer alcohol saca un alcohol con ciertas eficiencias o ciertas características diferentes que pueda decir que sí efectivamente sirve para la limpieza, pues lógicamente pues va a ser un gasto deducible siempre y cuando se logre demostrar a la administración tributaria. Entramos allá a un tipo de gasto en el cual la administración tributaria en este aspecto, pues, con esto del COVID-19, como es en el numeral 4, que siempre lo he mantenido como una teoría de que hay una confusión entre el numeral 4 y el numeral 6, que ahí vamos a ver. Pues los sueldos, salarios y otras formas de remuneraciones por servicio prestado en forma efectiva, eso se refiere a los trabajadores, pues serán deducibles el impuesto sobre la renta. Ese es un gasto pues, que hay que saberlo soportar, porque lamentablemente pues, nuestra ley de concertación tributaria no te establece cuáles son los documentos en los cuales vas a poder establecer que sí te van a ser aceptados por la administración tributaria a la hora de una revisión. ¿Qué es lo que podemos sugerir acá? Pues hay que hacer un buen contrato de trabajo, más ahorita si las empresas están tomando medidas de suspensiones de contrato, de despido de trabajadores, de contrataciones, pues hay que cumplir con todo lo que establece la ley 185, lo que están en los artículos 17, que son las obligaciones del empleador, y del 19 al 22, ahí, del 22 y del artículo 23 al 29, ustedes pueden encontrar los tipos de contratos. Sin embargo, recuerden que en Nicaragua
hay disposiciones técnicas que todavía no han sido derogadas, que se mantienen en vigencia y se encuentran en la página web de la Dirección General de Inglés, como es la disposición técnica 7/2007, que establece solamente dos requisitos que establece esa disposición técnica para que un gasto sea deducible en lo que respecta a los sueldos y salarios. Nada más te establece esa disposición técnica, que son que los trabajadores tengan un contrato y que estén inscritos en el INS. Sin embargo, recuerden que la administración tributaria, por esa discrecionalidad de los auditores, pues le piden los contratos, piden carnet, piden informe del trabajador, etcétera. Por eso hay que tomarlo en cuenta. En lo que respecta al numeral 5, las cotizaciones, si ustedes pueden ver, en las cotizaciones o aporte de los empleadores a cuenta de la seguridad social, y ahí lo dice tácitamente, de los trabajadores. ¿Qué está sucediendo? Que en algunas empresas, por esta situación de la pandemia, pues se han dejado algunos contratos de algunos colaboradores, los terminan y luego los contratan como servicio profesional, con unos montos, ¿verdad?, ya establecidos fijos, que casi siempre son menores a lo que se tenía del salario, y a veces en algunas ocasiones, pues algunas empresas dicen, pues lo vamos a meter al seguro social como parte, pues, de que se le bajó el salario, o le pusieron otro salario, o le pusieron, perdón, un monto fijo como servicio profesional. Eso es un error, porque ustedes pueden leer que dice que solamente será un gasto deducible siempre y cuando sea para los trabajadores. Así que los servicios profesionales, si el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social lo obliga a inscribir a un servicio profesional, no será un gasto deducible este gasto como empleador, porque el gasto deducible es solamente para los trabajadores. Aquí donde viene la situación. Aquí este numeral 6 de la Ley de Concertación Tributaria está muy vinculado con lo que estamos pasando actualmente. Si ustedes leen bien, establece aquí, dice, las delegaciones efectuadas para prestar gratuitamente a los trabajadores servicios y beneficios destinados a la superación cultural y el bienestar material de este, siempre que de acuerdo con la política de la empresa sean accesibles a todos los trabajadores en igualdad de condiciones y sean de aplicación general. ¿Qué sucedió luego con la reforma al reglamento? Una vez que ya dan directrices que esto no estaba reglamentado, si ustedes ven y pueden leer, dice que en relación con el número 6 se entenderá como bienestar material para los trabajadores los gastos en servicios médicos, alimentación y formación educativa, siempre que sean accesibles a todos los trabajadores en igualdad de condiciones y aplicación general mediante convenios colectivos. ¿Qué significa eso? Si ustedes agarran ese numeral 6 y lo ven con el artículo 29 del reglamento, también con el numeral 6, y lo vinculan con el artículo 43, numeral 4, cuando habla de convenio colectivo, ustedes tienen que ir a leer el artículo 235 de la ley 185, que es el Código Laboral, y el artículo 238 también de esta misma ley, que es el Código Laboral. Los convenios colectivos solamente los pueden firmar los sindicatos. O sea, solamente un sindicato puede tener convenio colectivo. ¿Qué significa esto? Al interpretarlo, pues todo este tipo de gastos de servicios médicos, de alimentación y formación educativa, pues no serían deducibles según lo que establece el reglamento si no tienen un convenio colectivo a través de un sindicato. ¿Qué pasaría en esta situación del COVID-19? Que todo este tipo de gastos que estamos haciendo normalmente en la empresa privada en este momento, en el cual se están haciendo, ¿verdad?, unas inversiones o unos gastos en este caso de alcoholes, de cloro, de todo lo que son los desinfectantes, de mascarillas, guantes, etcétera, pues se interpretaría como que no fueran deducibles. Sin embargo, quiero decirles que dentro de esto está lo que es el artículo 17 del
Código del Trabajo que establece que es una obligación del empleador dar las condiciones al trabajador. Entonces, son obligaciones del empleador dar este tipo de situación. Recuerden también que aquí en Nicaragua existe una ley de higiene ocupacional. Por lo tanto, pues tendría que cumplirse, y no es tan así que la administración tributaria o un auditor, cuando llega a hacer una auditoría, pues pueda decir que estos no sean gastos deducibles, más en una situación como la que nos encontramos. Recuerden que les decía al inicio que una de las atribuciones de la Junta Directiva es ver esta situación. En una reunión de Junta Directiva tiene que dejarse establecido cuáles son las condiciones que deben de prestar la empresa como empleador a los trabajadores, a los colaboradores, para poder cumplir con las situaciones ante esta emergencia que estamos pasando. Las aportes, lógicamente, recuerden que el empleador, su obligación es establecer, ¿verdad?, el pago de la seguridad social a su trabajador a través del INS. Sin embargo, pues aquí este gasto conveniente establece que la empresa perfectamente puede agarrar otro tipo de seguro hasta un 10% de los sueldos y salarios antes de ese gasto para sus colaboradores. Si no es así, ese 10% de la prima o la póliza será un gasto no deducible según el artículo 33. También otro gasto con límite, les decía que son las utilidades que las empresas puedan dar, como en conceptos de sobresueldo, bono y gratificaciones. Si no es así, si se pasa ese límite, ese 10%, pues será un gasto no deducible. Será un gasto no deducible. Recuerden que para las empresas que muchas veces son familiares, pues no pueden dar esos conceptos, solamente se les puede pagar sueldos y sobresueldos, y siempre y cuando, ¿verdad?, sean como rentas del trabajo, haciéndole sus retenciones respectivas. En este momento, pues como les decía, hay se están acabando algunos contratos de trabajo, pues la ley de concertación tributaria establece las indemnizaciones, que son gastos deducibles. Hay que establecer si habían convenio colectivo en algunas empresas. Nada de eso que existen dos indemnizaciones en un convenio colectivo, que nunca lo he visto. Existen que se le van a pagar dos indemnizaciones, pues sí lo acepta la administración tributaria. De lo contrario, se irá con lo que establece el Código Laboral en su artículo 45, que establece que pues, se le pagará una indemnización al trabajador dependiendo de los años, de formas proporcionales. Sí hay que hacer una acotación acá, de que si en dado caso algún trabajador gana más de, por decir algo, 120,000 córdobas, significa que si esta persona ya tiene más de 6 años, pues se le van a pagar 600,000. La ley establece en el artículo 19, como ustedes podrán estar leyendo en el reglamento, el artículo 19 establece de que aquella persona que le den indemnización por esos 1.500,000 córdobas, el exceso, o sea, los 100,000, si le van a dar 600,000, pagará un 15% definitivo. Ahí ya paga todos sus impuestos, ¿verdad? Los 500,000 no pagan nada, y por los 100,000 que le están dando en exceso, pues va a pagar un 15% como renta definitiva. Ahí lo tienen, ¿verdad? Ahí lo dice claramente. Hay algunas discusiones sobre eso. Sin embargo, pues la administración tributaria, si ustedes ven en las páginas web de la misma administración tributaria, es clara y establece: por el exceso de los 500,000 córdobas me pagarás una alícuota del 15%, ¿okay? Ese 15, antes era un 10%, y con la reforma pues subió a un 15%. Importantísimo este numeral 10 del artículo 39. Todas las adecuaciones, ahorita están haciéndose adecuaciones en algunos centros de trabajo para pues tratar de no tener esa convivencia social que tenemos todos los seres humanos, de los abrazos, los besos, todo este tipo de cosas. Pues las empresas también se están tomando algunas medidas, haciendo divisiones plásticas, divisiones con vidrio, etcétera. Pues todo ese tipo de gastos
siempre y cuando en la junta directiva, como les decía al inicio de la conferencia, tome en cuenta estas situaciones y las ponga en punto de agenda, pues serán gastos deducibles, porque la administración tributaria va a pedir en algún momento, en unos 3 o 4 años, cuando les toque, ¿verdad?, revisar el periodo 2020, va a pedir este tipo de soporte de por qué se dieron esos gastos en este tiempo. Lógicamente, ¿verdad?, en la ley establece que todos los resultados negativos de la diferencia cambiaria, en este momento, pues nosotros hemos leído que los depósitos pues han bajado un poco, entonces lógicamente las empresas también, al tratar de hacerse dólares para hacer sus importaciones, van a tener que comprar el dólar un poco más caro en los diferentes bancos. Entonces esa diferencia cambiaria hay que soportarla bien para que sea un gasto deducible de impuestos sobre la renta. Lógicamente, ¿verdad? Todo en este momento, pues, los gastos que se puedan, todo lo que es la depreciación, pues, o su cambio de algunos vehículos, etcétera, pues son gastos deducibles de impuestos sobre la renta. Pues aquí en Nicaragua no existe la revalorización. No existe la revalorización, por lo tanto, no es un gasto deducible revalorizar, aunque sea por norma, pero sin embargo, en esta ley dice que no hay revalorizaciones. No existe revalorización. ¿Ah? Aunque, bueno, era lo único que teníamos antes aquí, en este numeral 12, después de carácter permanente, decía revalorizaciones. En la primera reforma que hubo en el 2014, pues nuestros diputados quitaron esa palabra, revalorización. Las cuotas de amortización de activos intangibles y los gastos diferidos es un gasto deducible del impuesto sobre la renta. En nuestro reglamento, pues, está en el numeral 11, todos los que sean los gastos de organización, patente, licencia, gastos de puesta en marcha, sistemas de informaciones operativos, etcétera. Todos esos gastos son deducibles del impuesto sobre la renta. Hay que leer muy bien el artículo 45 y 34 del reglamento, pues ahí están las directrices. Ahí pues existe un porcentaje y ahí se sacan. ¿Qué es lo que puedo recomendar aquí en esto? Principalmente aquí donde dice, en la parte de transporte, que quizás es uno de los más cuestionados por parte de la administración tributaria, pues que cuando vayan, por ejemplo, para tomar un pequeño ejemplo, cuando vayamos a hacer la compra de un activo como es un vehículo, si ustedes se fijan bien, en la parte ahí donde dice equipo de transporte, está conceptualizada de la siguiente manera: vehículo de uso particular usado en la renta económica. Vayan donde su distribuidor de vehículos, de preferencia, y usted le dice, póngame en mi factura vehículo de uso particular usado en renta económica. Y después que le ponga, ¿verdad?, color blanco, chasis, BIN, motor, etcétera. Pero que tampoco se exceda, ¿verdad?, el vendedor, que en muchas ocasiones sucede, el vendedor le dice con vidrios de lujo, con llantas de lujo, pues tratemos de evitar eso, que a pesar que no esté en la ley, pues pongámoslo como dice tácitamente. Fíjese bien, ahí dice, vehículo de uso particular usado en la renta económica. Eso es una recomendación que les doy para cuando vayan a hacer compra de vehículos de su distribuidor que ustedes tengan de preferencia. Ahí se les recomienda hacer un detalle de las depreciaciones. Normalmente el fisco, cuando no te quiere aceptar un gasto de adquisición de un activo fijo o de una inversión, te manda un mensaje y te manda este detalle para que se lo llene. Pues ese detalle hay que armonizarlo con la parte contable para tenerlo a la hora que el fisco lo requiera, como parte de sus funciones y sus derechos que tiene también, ¿verdad?, de pedir esta situación. Ya saben que todos los derechos de impuestos que sean acreditables, por ejemplo, las operaciones exentas, son deducibles. Lo que no nos podemos deducir cuando, por ejemplo, en un supermercado o en una librería tenemos productos exentos, pues todo lo que podamos usar o comprar o pagar en IVA
como sabemos que hay algunos productos que están exentos, entonces no nos permiten acreditarnos todo el IVA que podamos pagar en ellos. Lo que se hace es en la ley de la prorrata, pues la diferencia de la ley de la prorrata de lo que no nos podamos acreditar será un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Eso está en el artículo 110 en la última parte, ustedes podrán ver ahí que ahí dice que ese tipo de gasto, ¿verdad? Que diferencia, pues no se puede perder, es nuestro. Importante este numeral porque los intereses, las comisiones y descuentos seminales de carácter financiero, incluyendo los de arrendamiento, pues son deducibles. Ahorita pues los bancos, ¿verdad? Con esta situación, pues primero que no están dando mucho crédito, si están cobrando sus intereses, pues, o si se van a hacer algunos préstamos. Normalmente algunas empresas cuando no pueden acceder a los créditos financieros, lo que hacen es tratar de acceder a los créditos de los préstamos de los dueños, de los socios o de personas particulares. Pues lo que les puedo recomendar ahí es hacer un buen documento donde se dejen establecidos todos los tipos de intereses que se le pagarán a esta persona particular o a alguna empresa relacionada. Ojo con lo que voy a decir acá. Mucha gente en algunas ocasiones me escribe o me llama y me dice, es que tenemos una empresa relacionada, una empresa hermana que queda acá en Nicaragua o que queda afuera y nos va a hacer un préstamo en este momento porque por las condiciones que estamos pasando. Hombre, tiene que hacer un buen documento, pero al mismo tiempo tienen que estar actualizados por ambas juntas directivas. Recuerden que la junta directiva no es un adorno, no es una junta directiva que se reúne solo para contratar un gerente o para ver los estados financieros. Al inicio en las presentaciones ustedes tienen ahí cuáles son algunas atribuciones de la junta directiva. La junta directiva debe estar de acuerdo con ese préstamo, debe estar de acuerdo con las condiciones del préstamo que hará ese socio, esa empresa relacionada. Es importante dejarlo en las minutas de la junta directiva para que a la hora que la administración tributaria requiera de esa información, porque está entre sus atribuciones y nosotros también de entregarla, pues dejar bien establecido cuál fue el objeto de ese préstamo para la empresa en este momento de esta pandemia. Recuerden que las donaciones de algunas empresas porque pueden donar en esta situación a los hospitales, a la Cruz Roja, etcétera, pues solamente pueden donar hasta un 10% antes de este gasto y cumpliendo con todas las condiciones pertinentes y todas las directrices que establece el reglamento, como son, ¿verdad? Los recibos. Si le vas a donar, por ejemplo, a la Cruz Roja, un recibo, cumple con todos los requisitos. La Cruz Roja tiene un número RUT, donde tiene que entregar eso. Hay mucha gente que me decía, es que nosotros no le vamos a regalar dinero, no le vamos a donar dinero, le vamos a dar el producto, le vamos a dar la donación en especie. Pues esa especie, esa donación en producto, tiene un costo si tú lo fabricas o tiene un precio si tú se lo compras y se lo vas a dar. Pues por eso es que te va a firmar la Cruz Roja el recibo, por lo que le está dando en el monto, el precio o el costo de tu producto si lo fabricas. Bueno, estos cargos de impuestos, ¿verdad? Del contribuyente, estos son los impuestos que nosotros nos podemos acreditar, como son la matrícula, los rótulos, el IBI, los stickers de rodamiento. Esos son todos los impuestos que nosotros nos podemos acreditar, incluyendo, ¿verdad? Los que son por gastos de impuestos que no son acreditables, pues esos son los únicos que no podemos acreditar, y ustedes tienen al lado derecho los que no se pueden acreditar, o sea, que no son deducibles el impuesto sobre la renta. Ojo acá, las pérdidas por caducidad, destrucción, merma, ruptura, en este momento de esta pandemia, situaciones como esta de pérdida, bueno, en los restaurantes, en los hoteles que tienen productos perecederos,
eléctrica, porque la tuviste que arrendar, o en este caso, en muchas ocasiones, pues estaba viendo, leía en los periódicos que hasta cabinas, ¿verdad? Para el COVID-19 se están haciendo actualmente, pues se pueden arrendar algunas, se pueden arrendar inclusive, en el caso de las partes médicas, algunos termómetros digitales que son caros. Entonces, eso se tiene que establecer también con la junta directiva de por qué se va a arrendar y no comprar. El autoconsumo. El autoconsumo en estos momentos pues, es importante porque hay algunas empresas que están tratando de favorecer en algunos casos a su trabajador, uno lo están haciendo a través de descuentos. En el caso de algunas empresas de medicina, pues, en el caso del autoconsumo, pues recuerden que son empresas nada más que se dedican a hacer bienes. Lean bien, el autoconsumo de bienes, no dice el autoconsumo de servicios, ¿va? Así que hay que dejar bien establecido cuál es el autoconsumo pues, que nosotros tenemos, que es lo que le vamos a dar o que vamos a hacer en la empresa, y recomiendo que para el autoconsumo pues se haga su respectivo formato bien establecido. Si en el caso del autoconsumo de esta emergencia se puede hacer un formato que diga formato de autoconsumo por caso fortuito o de emergencia, pues la administración tributaria pues los va a ver con buenos ojos porque están soportando ustedes el gasto por una emergencia. Las rebajas, bonificaciones y descuentos, recuerden que la administración tributaria lo primero que hace en este tipo de gastos es pedirte la autorización de la junta directiva de por qué vas a rebajar, por qué vas a bonificar o por qué vas a descontar. Es importante, y esto no es porque lo quiera establecer yo como Luis Zelaya, sino que ustedes pueden encontrar en una serie de resoluciones del Tribunal Aduanero, Tributario y Administrativo, conocido como el TATA, que uno de los gastos más cuestionados son las rebajas, las bonificaciones y los descuentos, y el TATA, como no existe, ¿verdad? Como les decía al inicio, pues una directriz o un documental que establezca cuáles son los requisitos básicos, pues el mismo TATA establece. No se reconoce este gasto porque no tenía una autorización de la Junta Directiva. Recuerden los requisitos de la deducibilidad, ¿verdad? Hay gastos muchas veces que se hacen en la empresa, pero también se tienen rentas de capital, pues recuerden que no se puede, cuando se hacen las rentas de capital, les decía al inicio, que son rentas que se pagan directamente a través de una retención definitiva, se paga el impuesto, por lo tanto los gastos que se hagan en las rentas de capital no son deducibles del impuesto sobre la renta, solamente cuando se juntan en el caso de la financiera. Existen requisitos, ¿verdad? Uno de los más cuestionados es las famosas retenciones, y las retenciones, si ustedes leen en el artículo 31 del reglamento, el famoso causado y pagado, el causado, lógicamente que cuando se entra en este tipo de discusiones, jerárquicamente la ley está por encima del reglamento. Sin embargo, el espíritu del legislador, pues, queda establecido que en el numeral 1 del artículo 31. Vean lo que, recuerden que el reglamento lo hace el presidente, ¿verdad? Cuando haya registrado los gastos causados y no pagados, cuya retención deberá efectuar al momento del pago. Cuya retención deberá efectuar al momento del pago. Es ahí la conflictividad que existe entre la administración tributaria y nosotros los contribuyentes, porque claramente yo puedo tener créditos que me efectuaron mis proveedores en el mes de diciembre y yo les pago en enero y febrero, y lógicamente voy a hacer la retención en ese mes. Sin embargo, la administración tributaria te dice, no, lo debiste haber hecho en el mes de diciembre para reconocerte el gasto. Entonces la conflictividad surge. Si no me vas a reconocer el gasto en el mes de diciembre, porque la retención la hice en febrero, me vas a reconocer el gasto en el mes de febrero. Entonces la administración tributaria se ve en esa conflictividad, porque entonces estaría reconociendo en febrero un gasto de un periodo pasado. Y la ley en el artículo 43 dice que los costos y gastos que hayan sido efectuados en otro periodo no son deducibles. Es ahí la conflictividad. Luego, en el artículo 43, ustedes van a encontrarse todos los gastos no deducibles que
vienen vinculados con el artículo 39, y una de las cosas que ustedes deben de manejar siempre es el numeral 1 del artículo 39, que te establece que todos los costos y gastos deducibles sobre la renta son deducibles sobre la renta siempre que sean causados o pagados, que se le haya hecho retención, que estén dentro del periodo y que sean generadores de renta. Sin embargo, ustedes pueden leer en el numeral 20 del artículo 43 cualquier otra erogación que no esté vinculada con la intención de renta agravada. Esa es la conflictividad, porque ¿qué es entonces la que no esté vinculado a la renta agravada? Hoy en día, con esto del COVID-19, lógicamente todo este tipo de gastos que nosotros estamos haciendo para proteger a los colaboradores están vinculados con la obtención de renta, porque si no, no podría estar el negocio en marcha, no podríamos tener la satisfacción o que el trabajador o el colaborador no tenga temor a presentarse a sus labores en estas situaciones. Conclusiones. Vean, la conclusión es que la ley de concertación tributaria es ambigua al no indicar al contribuyente qué debe entender por términos de costo y gasto, ni tampoco señala cuáles son los documentos justificativos o soportes adecuados que deban acompañarse a cada tipo de transacción relacionada con registro contable de deducción fiscal de los costos y gastos. Es decir, la administración no posee un asidero legal para fundamentar su decisión de declarar no deducibles los costos y gastos, de tal manera que sus decisiones consecuentemente sus ajustes, pero el costo de gasto siempre discrecionalmente dice que son insuficientes, que no son pertinentes y que las pruebas no tienen la calidad para admitirlas. Por ello, pese a que las empresas en un principio no puedan pronosticar cómo evolucionará una situación de esta característica que estamos viviendo actualmente, deben tener en cuenta sus implicaciones como toda la crisis de origen no financiero. El COVID-19 puede causar impacto en todas las áreas del negocio y se puede y deben tomar medidas. Las empresas pueden poner en marcha un plan de acción que les permita en primera instancia proteger a sus trabajadores o colaboradores, además de minimizar el potencial impacto que tendrá el coronavirus en su negocio. Las empresas no deben solo concentrarse en esta crisis, señores. Tarde o temprano esto es un episodio que pasará, y para entonces, aunque los mercados requieran mayores esfuerzos para reponerse y volver a la normalidad, la economía retomará la línea. Ya lo hemos visto, pasó en el 2008. Los tomadores de decisiones deben ver este episodio y llevar a la empresa los mensajes clave, como medidas de ahorro y el no malgaste de recursos. Recuerden que los aspectos impositivos y legales podrán posteriormente estar sujetos a revisiones por parte de las autoridades fiscales competentes. La posibilidad de que su interpretación pueda ser diferente a la realizada en las empresas para efectuar en estos momentos gastos y enfrentar el impacto del COVID-19 es un riesgo que no debe ser del todo ignorado. Muchas gracias, señores. Vamos a ver aquí las preguntas. Gracias, don Luis. Entonces creo que podemos proceder a lo que es las preguntas y respuestas, ¿verdad, don Luis? Sí. Correcto. Vamos a ver las preguntas y las respuestas, ¿verdad? Alguien pregunta, bueno, que no está nada. Dice que si pago por un servicio de restaurante y en la factura cobran la propina, a este se le debe aplicar retención de IR para que sea reconocida como gasto. No se le puede aplicar retención a la propina. Para la persona M. Jarquín, recuerde que en el artículo 134 establece cuál es la base imponible para el impuesto valor agregado. Ahí queda bien claro que la propina no se debe de incluir. Por lo tanto, debe de interpretarse que la propina no es un gasto deducible sobre la renta. ¿Ok? Por lo tanto, no hay que hacerle retención a esa propina. Aunque usted la haga, esto se llama profisco. La tiene que entregar y cuando llega el fisco no lo reconocerá como un gasto.
Eso está en el artículo 134 de la Ley de Concertación Tributaria. Dice Jonathan, una persona natural que está inscrita bajo el régimen general y tiene sus obligaciones formales, IVA, IR, anticipo, es el único que se encarga de realizar todas las operaciones para producir la venta, distribución y seguimiento de que producto de una enfermedad por el trabajo ha incurrido en gastos médicos y alimentos especiales. ¿Puede usarse este tipo de gasto esta persona natural? No. Recuerde que el artículo 43 de la Ley de Concertación Tributaria establece que los gastos personales de las personas naturales que tienen negocio no son deducibles del impuesto sobre la renta. ¿Ya? Por lo tanto, no es deducible lo que establecía Jonathan de los gastos personales del dueño del negocio, porque en el artículo 43, numeral 8, está tácitamente establecido que los gastos personales y de sustento del contribuyente no son deducibles. Washington García dice, buenos días, ¿se le podía aplicar restricción de IR a una factura arriba de 1000 en las distintas gasolineras? Vean, últimamente la administración tributaria le contestó, y recuerden que las contestaciones son vinculantes, o sea, cuando responde la administración tributaria, solamente le responde a ese contribuyente en particular. Ha estado contestando de que cuando se hagan compras por los carburantes, por los combustibles, por los aceites o cualquier servicio que prestan las gasolineras, pues se le deben hacer las respectivas retenciones. Sin embargo, voy a hacer una observación. Cuando ustedes agarran y se van al Tribunal Aduanero Tributario Administrativo y van a encontrarse una serie de resoluciones, el Tribunal Aduanero en su momento no se pronunciaba sobre este tipo de gasto como no deducible. Cuando se miraba el rubro de combustible, habían miles de córdobas, muchas facturas por encima de 1000 córdobas, y no establecía de que se tenía que hacer retenciones. La administración tributaria ha estado contestando que hay que hacer retenciones a las facturas que tengan el monto de 1000 córdobas por compra de combustible. Es un riesgo que no podemos obviar. ¿Cómo podríamos nosotros establecer que si la vamos a hacer o no? Pues haciendo la consulta pertinente a la administración tributaria para tener nuestro respaldo y establecerle a nuestro proveedor de combustible que se le va a comenzar o se le va a hacer retención en la fuente por compras de combustible a partir de Walter Romero dice, para una venta que se hace a un cliente y cae en la clasificación de renta capital inmobiliario corporal y el cliente nos hace la respectiva retención definitiva, esta retención pasa a gasto no deducible. ¿Y qué se hace con la venta o ese ingreso al momento de la declaración mensual? Se tiene que declarar y pagar el 1% o no se declara para que no afecte al momento de la declaración anual. ¿Qué pasa con el costo de ese bien si es deducible? Bueno, Walter, recordad que en este caso tenés una renta de capital y las rentas de capital te establecía que la forma de pago del impuesto sobre la renta es a través de las retenciones definitivas. Ahora, si es de capital inmobiliario, significa que estás en el artículo 87, vinculado con el artículo 15 de la Ley de Concertación Tributaria y una serie de artículos como el 61 y el 62 del reglamento, el 81, el 82 y el 83 de la Ley de Concertación Tributaria, si tenés gastos que puedes demostrar. Ahora, cuando me decís, pasa a ser un gasto la retención, recordad que la retención contablemente vos la tenés en ese momento contabilizada en retenciones por acreditar. Como te decía que es renta de capital para el que vendió, entonces esa retención efectivamente, como ya no te la puedes acreditar, entonces lo que vas a hacer es lanzarla a gasto no deducible del periodo en el que contabilizas la transacción.
sería lógicamente el que está o el siguiente. No pasa del gasto deducible, es una deducible esa retención. Bueno, ya le explicaba a don Walter que la retención no pasa a ser deducible porque las rentas de capital se pagan a través de retenciones definitivas. Dice J. Pavón, dice, la venta se excluye de los ingresos brutos, pero se carga el impuesto del IVA en la venta grabada. No sé, le pregunta ahí no. Si una empresa a Washington, si una empresa comercial llegara a tener colaboradores afectados por el COVID, le facilita los medicamentos. Recordá Washington que te establecía que el artículo 17 del Código Laboral te establece que vos tenés una serie de deberes y esos deberes es, ¿verdad?, darle las condiciones. Una ley de higiene ocupacional. Lógicamente que van a ser gastos deducibles. Te decía que la Junta Directiva debe tomar las medidas y tomar decisiones sobre esto, y que en el caso pues, fiscal lo que tenés que hacer es demostrar. En el caso, dice, siempre sobre Washington, dice, ese gasto es deducible el tiempo que sea ausente. Lógicamente, si dentro de esto le vas a pagar al trabajador las ausencias, que lógicamente recordar que estamos en una situación totalmente que nadie en el mundo la tenía prevista, ¿verdad? Lógicamente que ese tipo de gastos pues son deducibles del impuesto sobre la renta, y te decía que una de las cosas principales en aspecto fiscal es la toma de decisión de la Junta Directiva, cómo va a manejar esta situación con los colaboradores, en dado caso, pues, como él planteaba en el escenario de que un colaborador llegara a estar infectado del coronavirus. Sala Florida dice, ingeniero, en relación al inicio de la presentación mencionada relacionada a la autorización de tomarlo nuevamente. Ok, les decía que una de las principales cosas, y ustedes van a tener acceso a la presentación, yo les recomiendo ahí que una de las principales cosas es que la Junta Directiva en las buenas prácticas tributarias tiene que estar incluida en las tomas de decisiones. Eso como un soporte casi indispensable en las deducciones del impuesto sobre la renta. Dice, referente a que si la Junta Directiva de la empresa debe dejarlo en el acta, lo de darles los EPP o compra de sanitizantes, si la empresa ya tiene aprobado el RTO ante el Ministerio de Comprobación, donde se compromete la empresa, lógicamente, es cierto lo que dice Guillermo de la Rocha, hay algunas empresas, ¿verdad? Yo lo manejé de manera general, Guillermo, de cómo se debe tener, es importante por el efecto nada más del debidamente soportado a la administración tributaria. Recordad que la administración tributaria tiene su propia ley, y las leyes de higiene ocupacional, la ley del Código Laboral, son leyes que jerárquicamente tienen casi la misma jerarquía, pero mi exposición sobre la Junta Directiva es para dejar un soporte en aspecto de gastos. Pero sí, efectivamente, si ya existe, ¿verdad? Ya existe todo lo que es el del Ministerio del Trabajo, lógicamente que FICO tiene que aceptar. Dice un préstamo, dice, Pavón pregunta, consulto, cuando realizamos un préstamo por los intereses se hacen efectivo al final de la vigencia del préstamo. Este puede durar 2 años, pero por norma registro de manera mensual los intereses. Consulto, cuando debo enterar al fisco la ganancia de capital y ya que bajo el principio, el principio de retención es el momento del pago de, ya, ok, recordá Pavón, que la administración tributaria, lamentablemente, quien llega al momento de hacer la revisión es un auditor. El auditor tiene una interpretación y una, a veces, de manera discrecional, él te establece de que no te reconoce el gasto si no le hiciste la retención. Recuerden que efectivamente él dice, tengo 2 años, voy contabilizando el gasto del interés, y al mismo tiempo pues voy provisionando el interés. Ese interés pues en algún momento se va a pagar y en ese momento vas a hacer la retención. Algunas empresas pues
para no meterse en problemas con la administración tributaria, pues hace la retención en el mes respectivo y ya se lo va entregando ante la administración tributaria para que le reconozca el gasto, cosa que es una cuestión, ¿verdad?, arbitraria. Sí, debe la administración tributaria reconocer ese gasto cuando lo tenés provisionado y lo pagás, porque así lo establece el reglamento. Cristian dice, ¿qué soporte debemos de obtener al dar una donación en especie? En este caso, el MINSA y el MINET. Pues les decía que en este caso, pues la MINSA y el MINET te tienen que entregar un recibo oficial, un recibo que contenga prenumeración, un recibo que contenga membrete, un recibo que contenga imprenta fiscal, y la donación que vas a dar en especie tiene un monto. Eso es lo que vas a poner en ese recibo. Así te lo tienen que entregar. Bueno, ya habíamos hablado sobre interés. Buenos días, salario. Dice, buen día, los salarios devengan dice, los salarios que devengan los socios de una empresa son de 2 o 4 socios, son deducibles, tomando en consideración que estos ejercen funciones en contrataciones dentro de la empresa y a su vez están inscritos en el IPA. Esta pregunta es muy buena de Jonathan, porque él pregunta de que si un socio son deducibles sus salarios. Si el socio, y él mismo lo establece, Jonathan, es empleado, pues lógicamente lo primero que va a hacer la administración tributaria es que le compruebe que es un asalariado y que todo su salario que tengo en correspondencia, ¿verdad?, a la generalidad, pues lógicamente todos esos gastos de ese, no le diga socio, porque él es un trabajador, independientemente que sea socio, van a ser deducibles el impuesto sobre la renta. Distinto es cuando es socio pero no tiene funciones, porque entonces no es trabajador, entonces ese gasto no es deducible, porque lo único que recibiría un socio son sus utilidades o dividendos. José Cruz, las facturas que me dan las tiendas Walmart, el ticket de compra es un requisito indispensable que debe ir junto a la factura o hasta la factura que me emiten. El papel químico suele borrarse a los 2 meses y solo me queda la factura con la inscripción de compra válida. Ok, es una buena pregunta la de José, y en este caso voy a hacer una sugerencia. Las facturas o los tickets, efectivamente, como son hechos con un papel químico, son de corta duración. Lo que recomiendo es escanearla o fotocopiarla y adjuntarla a la famosa factura de compra varias que dan en paquetería de Walmart. ¿Por qué hay que fotocopiarla o escanearla? Porque al momento de que ella se degrade, pues recuerden lo que establece el artículo 90 del Código Tributario. El artículo 90 del Código Tributario establece que las fotocopias debidamente certificadas son medios de prueba. Entonces, cuando la administración tributaria te requiera que le soporte esos gastos que hiciste en Walmart, pues con una simple certificación de la copia que te dejaste de ese ticket que se degrada con facilidad, pues te lo tiene que aceptar como prueba, porque la ley sustantiva de la materia, que es el Código Tributario, así lo establece. Buenos días. Vamos ahora con la pregunta de Bermúdez. Dice, buenos días, cuando se le paga un bono navideño, pero se compra una tarjeta navideña en Walmart, ¿cómo se graba anualmente? Vean. Recuerden que esos son beneficios para los trabajadores. Decíamos que estaba en el artículo 39, numeral 6 de la Ley de Concertación Tributaria. Esos son beneficios para los trabajadores, para su bienestar, y deben estar establecidos como políticas de aplicación general. Normalmente, les voy a decir por experiencia, lo que hace el auditor es que si no se grabó como dinero en especie, según lo que establece el artículo 11 de la ley, o como renta del trabajo, el auditor no lo reconoce como un gasto. Sin embargo, si existe un convenio colectivo, ahí sí lo reconoce. Porque recuerden que el convenio colectivo, quien lo firma nada más es los sindicatos de la empresa. Lo que deben hacer en este caso, pues
dejarlo bien soportado. Siempre les recuerdo que la junta directiva es importante, dejar establecido que es un beneficio para todos los trabajadores y que si un dado caso la administración tributaria no lo va a conocer, pues tendría que pronunciarse a través de un ajuste estableciendo de que el gasto es deducible porque se le da a todos los trabajadores. No creo, ¿verdad?, que lo vaya a poner como un ajuste donde la junta directiva lo establece como un beneficio a todos, ¿verdad?, en general. Lógicamente, si existe diferenciación, que te establezca que las tarjetas navideñas de regalo, como establece por acá Bermúdez, tienen diferenciación de monto, que le vas a dar a las gerencias, le vas a dar una tarjeta de 1.500 y a los trabajadores una de 500, pues lógicamente sería un gasto no deducible. Bueno, creo que esas serían las preguntas. No queda más que darle las gracias a todos y decirle que vamos a salir de esto, pero que los nicaragüenses están lo mismo. Don Luis, le acaba de caer una pregunta. Sí, Pavón establece que la empresa tiene una cuenta bancaria en el extranjero. De esa cuenta paga a sus proveedores las compras realizadas por estos pagos. El banco nos cobra comisiones. Estas son deducibles. Sí, recordad que son deducibles, Pavón, siempre y cuando le hagas las retenciones definitivas, porque te está prestando un servicio una persona no residente, le hace la retención del 15% definitiva y lo soportas y tenés que soportar el préstamo con la documentación respectiva. Ok. Gracias, como decía, pues vamos a salir de esto. Sigamos adelante. Creo que ahora sí ya terminó. Okay. No sé si tienen alguna otra pregunta. A ver, aquí una pregunta. Bueno, don Miguel Aguilar, Una gestión, ¿verdad? Para que sean exonerados de la retención, tenés que hacer la retención. El donatario, acuérdate que es el que recibe la basura. Bueno, yo Salazar, es correcto lo que hay que hacer la retención del mismo. Y Miguel actualmente dice, no estoy cotizando a NIM. Tengo una oficina de contabilidad y constantemente me actualizo y capacito con la compañía y soy el que genera la renta. ¿Te puede considerar un gasto deducible para la oficina? Sí, un gasto deducible para la oficina, quizás soy el empleado directo. Claro, lógicamente, acuérdate que sos el generador de renta. Recordar lo que te establece el artículo 35 de la ley y el artículo 54 de la ley de concertación tributaria, que te establece que son deducibles el impuesto sobre la renta, siempre y cuando generes renta bruta. Si no generas renta, lógicamente no va a ser deducible lo que pones, pero tu gasto de capacitación, como vos sos el generador de renta, son deducibles. Para la última persona, para Tania, la licenciada les estableció al inicio que esta grabación, esto queda grabado y que ellos le mandan luego donde pueden volver a verla. Así es, don Luis. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Salimos como Centro de Formación Empresarial Caribe. Ahí están todos los webinars que hemos hecho y que pues han quedado todos grabados. Parece que ya terminamos, don Luis. Ok, gracias a todos. Sí, gracias a usted por contribuir, por sumarse a esta iniciativa. Esperamos pues siempre seguirles aportando con temas de interés.
Y recordarles que se vienen más temas importantes. El día de hoy tenemos higiene y seguridad ocupacional con el licenciado Francisco Bolaño para sus técnicos de higiene. Entonces, está abierta la invitación, seguimos programando temas, esténse pendientes de nuestras redes sociales, de nuestro Facebook, de nuestros correos. El correo de información es servicios@cadin.org.ni. Nuevamente, gracias a todos por su asistencia, por su puntualidad. Gracias, don Luis, porque sabemos pues que aún en esto, pues aún siendo en este riesgo, usted está aquí sumándose, él anda con su máscara, con su guante. Gracias a todos y feliz día.